Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otros es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras, de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con valores aleatorios y luego indicar la cantidad de números consecutivos que aparecen. Recuerde que el 8 y el 7 son consecutivos, también el 7 y el 8. Hay que tener en cuenta entonces que no necesariamente son consecutivos ascendentes. Se plantea la solución en un programa de 45 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 33. Esta función recibe como parámetro entonces un valor de tipo entero, el valor de n, que será el tamaño del vector. En esta función, línea 18, se invoca a random, que permitirá generar números aleatorios. Línea 19 se declara el vector de tipo entero llamado vec de tamaño n. Luego llenamos este vector con valores aleatorios del 1 al 1000. Luego lo imprimimos y para entonces contar los consecutivos, los valores consecutivos de este vector, nuevamente lo recorremos, pero usamos una condicional línea 28. Observe, si la resta del dato del vector vec en la posición x con el dato de la posición x más 1, o sea la posición siguiente, es igual a menos 1 o es igual a 1, entonces simplemente se incrementa el contador, ya que son valores consecutivos. O sea que si es 8 y 7 será 1, y si es 7 y 8 será menos 1, igual son consecutivos. Entonces le invitamos a visitar la tutoría cantidad de números consecutivos en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada de los arrays, ciclos for y condicionales. Entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Entonces una vez se definan las clases, se deben instanciar objetos de esta clase para usarla. Entonces para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o variables globales. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. O sea, la interfaz tiene la estructura del objeto y la implementación la lógica de la clase. Veamos la interfaz, línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cantidad de números consecutivos, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal, NSObject, y aquí se declaran entre llaves los atributos de esta clase. Los atributos son variables de instancia o globales. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces, vemos que las variables x y c se usan en la función ejecutar, x como variable controladora del ciclo for y c será el contador. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 7. Para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función, con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, ejecutar en este caso, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Con esto queda definida la interfaz. Ya el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase cantidad de números consecutivos. Para usar esta clase entonces vamos a ver la implementación, líneas 10 a 34. Entre las directivas @implementation y @end, aquí vemos el constructor o método init. Entre las líneas 11 a 15, este método se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. En la línea 13 vemos que el contador c se inicializa a 0.
Este método init es invocado cuando se instancien objetos de la clase cantidad números consecutivos, o sea en la línea 41. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cantidad números consecutivos. Para usar esta clase en otros archivos, entonces será más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De ese modo se evitaría copiar y pegar toda la clase en cada archivo. Vamos ahora a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, líneas 36 a 45. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 38 a 40, primero indicamos al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño del vector. Y luego vamos a crear un puntero llamado obj de la clase cantidad de números consecutivos. Para hacer entonces que este puntero apunte a un objeto de esta clase, vamos a reservar memoria dinámica invocando al método alloc y luego se invoca el constructor init. Con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase cantidad números consecutivos. Ya se puede usar este puntero para usar la clase. En la línea 42 simplemente será invocar la función ejecutar, se envía como parámetro el valor de n. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es su puntero. Así el compilador irá de la línea 42 a la línea 16 y continuará entonces mostrando así la solución. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de números consecutivos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en